Salve María, bienvenidos. En esta cuarta clase del curso sobre San José, hablaremos del misterio de la Natividad de Jesucristo y específicamente del papel que jugó San José junto con la Virgen Santísima y el Niño Jesús. Comencemos rezándole por intercesión de San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Padre adoptivo de Jesús, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si recordarán, en la última clase vimos cómo fue la inmensa prueba terrible que tuvo que soportar San José. El sufrimiento que padeció al sentirse indigno de ser el esposo de la Madre de Dios. Pero también pudimos contemplar cómo apareció una luz al otro lado del túnel terrible de aquella prueba. La forma en que fue instruido por el ángel en el sueño, donde le decía que debía tomar a María como esposa sin temor a nada. Esta gracia le trajo un gran consuelo inmenso y lo unió mucho más a su amada esposa María. Hoy vamos a retomar la historia en este punto. Por desgracia no podemos entrar en todos los detalles que nos gustaríamos. Aquí en la tierra todo está limitado por el tiempo, infelizmente. Pero en la eternidad tendremos tiempo de sobra para hablar de las maravillas de la encarnación y de las glorias de la Sagrada Familia. De hecho, ni siquiera tendremos que hablarnos. En el cielo podremos pedirle a María que nos hable de José, y a José que nos hable de María, y a Jesús que nos hable de su Padre eterno, en fin, y de su Padre en la tierra. ¿Y qué más? Por toda la eternidad estaremos contemplando esas maravillas. Entonces ya no dependeremos del tiempo, pero la única forma de ir al cielo es morir. Y eso será para cada uno cuando Dios quiera. Santa Teresita cuenta que quería mucho a sus padres, con una ternura muy grande, y le demostraba su cariño de mil maneras, pues era muy efusiva, muy cariñosa. Solo que ella misma comenta que los medios que empleaba a veces eran un poquito extraños, como lo demuestra esta historia de una carta que le escribió a su madre. La niña era un verdadero diablillo, que viene a acariciarme deseándome la muerte. ¿Cómo me gustaría que te murieras, mamita? ¿Qué? Sí, me gustaría que te murieras. Y le pregunta, ¿pero qué dice esa barbaridad? Pero ella responde que para que te vayas para el cielo. No dice que tenemos que morirnos para ir al cielo. Entonces quiero que te mueras para irte al cielo, porque el cielo estás siempre feliz. Por supuesto, no voy a desearles a todos ustedes que se mueran hoy para irse para el cielo. Pero algún día todos moriremos, eso no hay duda. Y por la gracia y misericordia de Dios y de Nuestra Señora, esperamos llegar al cielo. Y allí podremos saber mucho más sobre todos los pequeños y maravillosos detalles de la gran vida de la Sagrada Familia. Acompañemos ahora a María y a José en su camino hacia Belén, la ciudad de David. Podríamos preguntarlos por qué Dios Padre no envió a sus ángeles a preparar un hermoso palacio para su hijo unigénito además. Pero los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Dios quiso que su hijo naciera en una humilde gruta. Y así, obedeciendo el decreto de César Augusto, José y María partieron hacia Belén. Vamos a imaginarnos, acompañémoslos en el camino. San José encabezando la marcha y la Virgen sobre un asno. María Santísima llevaba en su seno al Hijo de Dios, el esperado de las naciones. Claro que hacer un viaje en aquellas circunstancias no fue nada fácil para ellos. Belén estaba a unos 150 kilómetros de Nazaret, terreno montañoso, invierno, así que el viaje debió de durar entre 3 a 4 días. Al final llegan a Belén, después de un viaje muy duro, y ella encinta. Belén significa casa del pan. Aquí nacería el pan de la vida. Escuchemos a San Lucas cómo nos cuenta lo que ocurrió en esa situación.
Y sucedió que mientras estando allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. No había sitio para ellos en la posada. Prestemos atención a las palabras de San Lucas. Los evangelistas fueron muy precisos en lo que dijeron. No había sitio para ellos. Monsieur John Clark, nuestro fundador, explica que esta peculiaridad de la narración de San Lucas, en general se piensa que no disponían de un cuarto para los dos. Y esto es una equivocación. En aquel tiempo las posadas eran un desastre. No eran como los hoteles de hoy, sino simples albergues de viaje. En esto los animales quedaban atados en un patio de tierra, frente al cual había habitaciones muy inhóspitas, casi siempre colectivas. Todas las personas se instalaban en medio de una promiscuidad enorme y sin ninguna condición de higiene, máxime cuando las posadas estaban llenas, como sucedió en Belén en esa ocasión. Aquellos hospedajes no servían para José y María, que estaban llamados a suma virginidad. Nuestra Señora, a punto de dar a luz, necesitaba intimidad y soledad y limpieza. Estaba lejos de la vista de todos, ya que el niño Jesús no podía nacer en un lugar que estuviese desprovisto del sublime pudor que era necesario para esa circunstancia. Además, como sabía que su parto iba a ser virginal, la reserva se imponía mucho más aún. Pero no había nadie dispuesto a recibirlos en su casa. Esto era aún más sorprendente porque muchos parientes y amigos de San José vivían en Belén. Imagínense si una de las familias de Belén hubiera querido recibirlos aquella noche. Su hogar habría quedado glorificado para toda la historia y registrado en las Sagradas Escrituras. Y oiríamos hablar de ellos todos los años en la misa de Navidad. Pero lo más importante, esa familia tendría la mayor de todos los honores. Serían los anfitriones de la Sagrada Familia. El Redentor habría nacido en su casa. Pero no, todos se negaron a recibirlos. ¿Qué pudo llevar a esas familias a negar alojamiento a la Sagrada Familia? Viendo a María y a José, sería imposible no percibir los santos y puros que ellos eran. También lo mucho que sufrían. El profesor Plinio Correa de Oliveira daba una explicación muy bella. Probablemente fue la mediocridad lo que les llevó a decir no, pues rechazaban la majestad y la grandeza de María y José y dijeron que no. Ya hablamos de eso en la clase anterior. La propia presencia de los santos molesta a quienes no quieren cambiar de vida, pues ellos nos invitan constantemente con su ejemplo y su presencia a llevar una vida recta, a apartarnos de nuestros pecados. Y ante los santos se puede adoptar una de estas dos actitudes, o admirarlos y seguir su ejemplo, o rechazarlos y odiarlos, e incluso perseguirlos. Pues las familias de Belén eligieron el segundo camino, el más horrible, y cerraron sus puertas y sus corazones a la Sagrada Familia. Por eso el profesor Plinio dice que Nuestra Señora y San José fueron mártires de la grandeza, rechazados por su grandeza, por su majestad, por su santidad, por su pureza. Podemos imaginar el gran sufrimiento que experimentó San José por esa causa. Él era la cabeza de familia y se sentía responsable de lo que estaba ocurriendo. San José recordó que había una pequeña gruta cerca de la ciudad. Tal vez se trataba de una gruta a la que él había ido de niño para alejarse de las malas compañías. En cualquier caso, se recordó de esa gruta y llevó allí a su esposa. Al menos en esa gruta tendrían total intimidad. Oh gruta bendita, ningún palacio ni mansión recibiría jamás tamaña gloria. Allí nacería el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. San José quiso entrar primero para ver
en qué condición se encontraba aquella gruta. Con sumo cuidado la limpió y la preparó. Después hizo entrar a su esposa. Cuando entró la reina de los ángeles, esta pobre gruta se volvió más gloriosa que el palacio más hermoso del mundo. ¿Quién puede imaginar lo que ocurrió en aquel bendito lugar? Oyó San José a los ángeles cantar de alegría por su reina, que pronto iba a dar a luz a su Señor. El primer concierto de Navidad de la historia comenzó ahí, ofrecido por los propios coros angélicos. La Virgen prefirió quedarse en silencio, porque estaba llegando el momento en que nacería el Salvador del mundo. Probablemente el niño Jesús debió comunicarle que el momento había llegado. La Madre de Dios se volvió tan luminosa que su luz iluminó toda la gruta de una forma maravillosa. Y nació el niño Jesús. El Verbo se hizo carne. El Espíritu Santo apareció sobre María Santísima en forma de paloma y el niño salió milagrosamente de las extrañas purísimas de María. Los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Máximo el Confesor, dicen que Jesús nació de la Virgen María sin romper el sello de su virginidad. Del mismo modo que tras su resurrección salió de su tumba sin mover la piedra, salió como un rayo de luz que atraviesa una hermosa vidriera, no rompe el cristal, sino que lo hace brillar. Así fue como Jesús salió del vientre de María. Ella permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento del niño Jesús. Ahora intentemos imaginar el primer Belén. El niño Jesús está en brazos de María. Ella, exultante de alegría, lo sostiene junto a su inmaculado corazón, envuelto en blancos pañales. Todos los bebés lloran cuando nacen, pero el santo infante no lloraba, a pesar del hambre y el frío que sentía. Lo que hizo fue dirigir a su Madre Santísima una mirada verdaderamente divina sonriéndole. Y la Virgen María hace el primer acto de adoración a Cristo en la historia. Y en su corazón hace un acto de amor perfecto. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que le dijo a su hijo? Dios mío, oh hijo mío. El niño que tenía en brazos era su Creador y era su Dios. Así comenta San Anselmo. Todo lo que nace es criatura de Dios, y Dios nace de María. Dios creó todas las cosas y María engendró a Dios. Dios, que hizo todas las cosas, se hizo a sí mismo mediante María. Ahora María pone al niño Jesús en sus brazos de San José, que lo recibe maravillado. Lo besa con cariño y con ternura y contempla cómo apoya su cabecita en su hombro. En una meditación para jóvenes que hizo el profesor Plinio, una vez dijo que si pudiésemos ver a San José adorando al niño Jesús en aquella noche, cada uno de nosotros tal vez se convertiría y se volviese santo instantáneamente. Y se preguntaba qué pasaría en nuestra alma si lo viésemos, aunque solo fuese por una grietita, rezando allí junto a la Virgen y al niño Jesús. Tengo aquí un pequeño pasaje de San Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia. Se lo voy a leer porque es realmente muy conmovedor. Es de sus comentarios sobre el Evangelio de San Lucas. Él ha sido pequeño, él ha sido niño, para que tú puedas ser varón perfecto. Él ha sido ligado con pañales, para que tú puedas ser desligado de los brazos de la muerte. Él ha sido puesto en el pesebre, para que tú puedas ser colocado sobre los altares. Él ha sido puesto en la tierra, para que tú puedas estar entre las estrellas. Él no tuvo lugar en el mesón, para que tú tengas muchas mansiones en los cielos. Él, siendo rico, se ha hecho pobre por vosotros, a fin de que su pobreza os enriquezca. Luego mi patrimonio es aquella pobreza, y la debilidad del Señor mi fortaleza. Prefirió para sí la indigencia, a fin de ser pródigo para todos.
Me purifican los llantos de aquella infancia que da bajidos, aquellas lágrimas que han lavado mis delitos. Yo te soy, pues, oh Señor Jesús, más deudor a tus injurias de mi redención que en tus obras de mi creación. De nada me hubiera servido haber nacido sin provecho de la redención. Hagamos nuestra esta hermosa oración de San Ambrosio, dando más gracias a Jesús por haber muerto por nosotros que por habernos creado. También pidamos siempre la intercesión de San José junto con la Virgen por todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Él es el más poderoso de todos los intercesores. Es lo que nos dicen todos los santos. Voy a leerles un par de fragmentos más sobre esto. San Alfonso María de Ligorio dice: hemos de estar convencidos de que en consideración a sus grandes méritos, Dios no le negará nada a San José, ninguna gracia que le pida por aquellos que lo honran. Y ahora escuchemos a San Agustín. ¿Qué podría rehusarte Jesucristo a San José, quien jamás le rehusó nada durante su vida mortal en la tierra? Santa Teresa de Ávila, que tenía una gran devoción a San José, decía con su estilo característico, lleno de fuego: es cosa que espanta los grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. Pero a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, como tenía nombre de Padre siendo ayo le podría mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Y por si fuera poco, tenemos el mismísimo Santo Tomás de Aquino, el príncipe de los teólogos, que afirma: es cierto que estos santos disfrutan de un gran poder en el cielo, pero piden como sirvientes y no mandan como amos. San José, a cuya autoridad Jesús estaba sujeto en la tierra, obtiene lo que desea en el cielo de su majestuoso Hijo adoptivo. Fue Padre en la tierra, es Padre en el cielo. Y con eso terminamos la meditación de hoy. Agradezcamos a Jesús el gran amor que nos tiene. Pidamos a la Virgen y a San José que nos ayuden a crecer en la unión con ellos y con Jesús, y que tenga misericordia de nosotros. Y como hice en las clases anteriores, voy a contarles la historia para terminar. Esta vez nos vamos a Canadá. Los canadienses siempre han tenido una extraordinaria devoción a San José. Canadá es de los pocos países del mundo que tiene a San José como patrono principal. Samuel de Champlain fue el explorador francés que fundó la colonia francesa en Canadá, la primera, que se llamó Nouvelle France, Nueva Francia. Así que Samuel de Champlain y los misioneros recoletos que llegaron por primera vez a Canadá la consagraron a San José en 1624. Y más tarde el Papa Urbano VIII aprobó esta consagración. Pues bien, había una monja francesa llamada Sor María de la Encarnación, era de Tours, y llegó a Canadá como misionera en los tiempos de la colonia. Cuando era joven, esta monja tuvo un sueño muy especial. En su sueño se veía a sí misma. Estaba con una dama que no conocía. La dama la cogió de la mano y juntas viajaron al oeste lejano. Pronto se encontraron con un hombre vestido de blanco. Él les señaló el camino diciéndoles que debían tomar determinada senda. Entonces les mostró una escena magnífica. Vieron un hermoso país con montañas y valles. Después las dos damas fueron llevadas ante la Virgen María, que sostenía al niño Jesús en sus brazos. Pasaron los días y en cierta ocasión, mientras rezaba, oyó a Jesús que le decía: te he mostrado Canadá. Quiero que vayas allí a abrir una casa para Jesús y María. ¿Y quién era el hombre que había aparecido vestido de blanco? Era San José. Y Jesús le reveló
a Sor María que San José era el guardián de Canadá. Pero ¿quién era la mujer que vio en el sueño? Era Madame de la Peltrie, que efectivamente estuvo con Sor María en Canadá. Cuando Madame de la Peltrie apareció en el convento por primera vez, Sor María se quedó sorprendida al ver que era la misma dama que había visto en el sueño. Uno de los mayores santuarios dedicados a San José en el mundo se encuentra en Canadá. Fue fundado por San Andrés Bessette, llamado Frère André. Era un humilde hermano oratoriano. Realizó muchos milagros por intercesión de San José. Todos los que le pedían oraciones los encomendaba al glorioso patriarca. Más tarde construyó el santuario con el dinero que conseguía como peluquero. Mire qué curioso. Llegó a ser conocido como el hombre milagroso de Montreal. Hay tanta historia sobre la devoción a San José en Canadá que podría pasarme horas contándoles historias sobre eso. Pero volvamos a la historia central que nos ha llevado a Canadá. Estamos en el oeste de Canadá, oeste, al otro lado, casi en el Pacífico, en la provincia de Alberta, donde tenemos las hermosas montañas rocosas. Estamos en 1917, en un albergue misionero, dirigido por monjas en el norte de la provincia de Alberta, un frío terrible. En el asentamiento de Slave Lake, a unos 500 kilómetros al norte de Calgary. Era un frío de invierno horroroso y soplaban terribles vientos árticos en el exterior del albergue. Era frío canadiense, del norte. Pero parecía que dentro había un ruido más fuerte que el viento. Eran los estómagos de los pequeños niños nativos rugiendo de hambre. La casa en ese invierno había sido un desastre y no había suficiente comida para alimentar aquellas bocas hambrientas. Las hermanas intentaron apaciguar a los pequeños, pero uno de los pequeños nativos empezó a quejarse. ¿Por qué las hermanas no han pescado más? ¡Tenemos mucha hambre! El sacerdote que los atendió, el padre Duport, dijo: no es culpa de las hermanas lo que está pasando, es culpa vuestra. El niño se quedó sorprendido. ¿Nuestra culpa? ¿Y por qué? Y el sacerdote respondió: sí, culpa vuestra. ¿Por qué? Porque no habéis rezado lo suficiente a San José. ¿Creéis que os dejarías con hambre si le hubiese rezado bien? Los pequeños nativos miraban intrigados al sacerdote. El sacerdote preguntó entonces a una de las monjas: hermana, ¿cuántos renos necesitamos para sobrevivir este invierno? Padre, yo creo que con unos 100 está suficiente, respondió. Entonces el sacerdote dijo, lleno de confianza: pues San José tiene que conseguirnos al menos 100 renos. Y ahora, comencemos la novena inmediatamente. Y así hicieron. El último día de la novena, el sacerdote llamó a los indígenas Yellowknife de la región y les dijo: salgan inmediatamente y traigan 100 renos aquí. 100 renos. ¿Y cómo quiere que consigamos 100 renos? ¿Dónde vamos a encontrar eso? El sacerdote le dijo: los niños tienen hambre. Le pidieron a San José: no pierdan tiempo, vamos a buscar los renos. Los nativos pensaron que aquel cura se había vuelto loco. El frío, era a causa del frío, era muy intenso, poca comida, mucho frío. Pero como eran pacíficos, decidieron salir a ver qué encontraban. Apenas habían recorrido una corta distancia, vieron venir hacia ellos una enorme manada de renos, mansamente hasta sus manos. Pudieron cazar 103 renos. Pidieron 100 y San José, que es generoso, les había dado un regalo extra. Aquella noche fue la primera en mucho tiempo que los niños se fueron a la cama habiendo comido bien. Mis amigos, con esta pequeña historia terminamos la lección del día de hoy. Pero no nuestro curso, nos falta la última clase. Las espero. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.